Hoy hablaremos uno de los hombres cuyo nombre está inscrito en la historia de la ciencia. Hablamos de esos hombres que muy pocos logran destacar y dejan huellas en la ciencia. Y no solo una ciencia, sino dos, que por cierto en ambos casos se les considera como el padre. Los requerimientos para ser considerado como el padre de una ciencia son enormes. Tendrías que cambiar la visión de la noción de cómo debería estudiarse la disciplina. Tal honor, solo unos cuantos hombres han alcanzado dicha gloria. Por sobre todo, tus colegas tendrían que aceptar tus trabajos al punto de considerarte como el padre de una ciencia. Y si por si eso no fuera poco, alcanzar tal reconocimiento en una ciencia es todo un logro que algunos científicos sueñan con alcanzar, como ser considerado padre de dos ciencias o más. Eso es de otro nivel. Tener grandes sueños, tener grandes objetivos, grandes metas y alcanzarlos, para muchos científicos no puede ser todo. Incluso alcanzar el honor y la gloria, un científico puede considerarse en vida como un fracasado. Lograr la excelencia y dotar a una ciencia de las herramientas para que en el futuro las nuevas generaciones las puedan aplicar y tener nuevos resultados puede satisfacer el vacío que intentas llenar. Georges Cuvier, cuyo nombre completo es Georges Léopold Chrétien Rivière-Bauer, barón de Cuvier, nació en la localidad de Montpellier, en Francia, el 23 de agosto de 1769. Cuvier es recordado por la historia como un naturalista francés y fue el primer gran promotor de la anatomía comparada y de la paleontología. Antes que Cuvier, hubo distintas interpretaciones de los fósiles. Durante la Edad Media se creyó que eran juguetes de la naturaleza, producciones minerales que habían tomado por accidente la forma de seres vivos, o bien pruebas fallecidas de la creación. Cuvier empezó en el año 1796 con un fósil que claramente pertenecía a un tipo de elefante. En un documento de 1798 sobre los restos de fósil de un animal encontrado en un yeso de cantera cerca de París, Cuvier escribió lo siguiente: hoy la anatomía comparativa ha llegado a tal punto de perfección que, después de inspeccionar un solo hueso, uno puede determinar a menudo la clase o a veces incluso el género del animal al que pertenecía, sobre todo si ese hueso pertenecía a la cabeza o a las extremidades. Esto es porque el número, dirección y forma de los huesos que componen cada parte del cuerpo de un animal son siempre en una relación necesaria a todas las otras partes, de tal manera que hasta cierto punto uno puede deducir la totalidad de cualquiera de ellos y viceversa. Esta idea se refiere a veces como el principio de Cuvier de correlaciones de las partes, y el concepto central en la anatomía comparada y la paleontología. En 1799 fue designado profesor del Colegio de Francia en París. Fue profesor de anatomía comparada en 1802 y director del Museo de Historia Natural en 1808. En este museo estudió con profundidad la anatomía comparada de los seres vivos, diseccionando miles y miles de animales y analizando los esqueletos en busca de respuestas sobre la evolución y las relaciones entre las especies, que la ciencia en su momento desconocía. En 1812, von Sommervier nombró a un espécimen con el siguiente nombre. El animal fue descrito como un mamífero, un tipo de murciélago y una forma intermedia entre aves y mamíferos. En contraste, Cuvier, al no estar de acuerdo, el mismo año, en su obra que lleva por nombre por siguiente, proveyó una extensa descripción en el cual nuevamente reafirmó que se trataba de un reptil. Sobre este tema existió una gran disputa y una intrincada historia de cómo fue hallada, hasta el punto de creer que el fósil había sido capturado por los ejércitos de ocupación de Napoleón y enviando a las colecciones científicas a París, quizás como un boletín de guerra. Este espécimen es muy interesante y merece su propio video, no como espécimen, sino en la manera que fue hallada. El animal, conocido ahora con el siguiente nombre, fue el primer pterosaurio en ser identificado.
Cuvier para 1814 desempeñó el cargo de consejero y responsable del Departamento Interior del Consejo de Estado en 1819. Cuvier ocupó diferentes puestos de importancia en la educación nacional francesa en la época de Napoleón y tras la restauración de los Borbones. Cuvier partió de la concepción fundamental del organismo e investigó la permanencia de las grandes funciones en la diversidad de las especies. Este principio de correlación actuaba como un hilo conductor tanto de la anatomía comparada como de la paleontología. No es que la paleontología no existiera, sino que para ser considerado como ciencia debería tener una base por el cual debería considerarse como ciencia y no como una mera perspectiva. Hay que recordar que en ese momento no existía la idea de la evolución, que sería publicado el 24 de noviembre de 1859 y Cuvier moriría en 1832. Aunque la idea de la evolución ha existido desde época remota en diferentes culturas, pero eso es otro tema para otro video. Cuvier fue el primer naturalista en clasificar el reino animal desde el punto de vista estructural o morfológico. No obstante, estaba completamente subordinado a la función. Su obra más importante fue el reino animal, distribuido a partir de su organización, que apareció en 4 volúmenes en su primera edición de 1817 y en 5 a partir de la segunda edición, 1829-1830. Cuvier, al plantear una revolucionaria clasificación del reino animal, ampliando y perfeccionando el sistema de Linneo, rompió con la idea previa de que los animales formaban una línea continua desde los más sencillos hasta los seres humanos y agrupó el reino animal según lo que vio en sus estudios comparativos, estructurales y morfológicos, dividiendo dicho reino en 4 tipos diferentes: vertebrados, moluscos, articulados y radiados. Dicha clasificación se basaba en el análisis de 2 conjuntos de funciones principales junto con los organismos dedicados a su realización: la forma del corazón y la circulación, que serían las actividades centrales o funciones vegetativas, con las cuales se hallaba vinculado al aparato respiratorio, el cerebro y la médula espinal, que gobiernan lo que se le denominan las funciones animales. Se encontrarían ligados al sistema muscular. Uno de sus planteamientos básicos y que marcaron en lo de adelante el desarrollo de la ciencia fue la afirmación de que las grandes partes de un cuerpo de un animal están relacionados entre sí, formando un todo coordinado. Aunque hoy en día esto parece muy lógico, Cuvier fue el primero en plantearlo y explicarlo científicamente. Este concepto daría pie a las posteriores investigaciones darwinistas acerca de la evolución del mundo vivo. El desarrollo de la anatomía comparada permitió a Cuvier extender el sistema de la clasificación de los fósiles. Pensaba que cada ser vivo extinto podía ser incluido en uno de sus 4 tipos, a pesar de que no fuera muy parecido a ninguno de los seres vivos actuales. Cuvier rechazaba fundamentalmente. Para él no significaba que las especies actuales se hayan derivado o tengan una relación con aquellas de otras épocas. Cuvier se oponía radicalmente al gradualismo, la creencia según el cual el cambio ocurre o debe ocurrir lentamente en forma de pasos graduales, por lo que estos planes eran considerados irreductibles entre sí. Cuvier colaboró con el estudio de capas con Alexandre Brongniart y con William Smith en el mismo periodo, concluyendo en ambos casos que las capas habían sido establecidas durante un periodo prolongado, durante el cual claramente hubo un principio de sucesión faunística, estableciéndose así la disciplina científica estratigrafía. Para explicar la desaparición o la extinción de los seres vivos, Cuvier elaboró una historia de la Tierra fundamentada en el fijinismo y el catastrofismo. En tales periodos se habría producido la extinción de las especies hasta entonces existentes y su sustitución por otras. Estas nuevas especies procederían de otras regiones que se habrían salvado del catástrofe. Cuvier sostuvo que la Tierra había sido escenario de grandes catástrofes.
En este punto deduzco que debes estar preguntándote, ¿acaso eso no es basar la ciencia a partir de la ideología? Mi respuesta es no. No olvides de qué época estamos hablando. Hoy en día estamos conscientes de que un ser vivo proviene de una larga evolución provocada por los cambios climáticos y geográficos, como también en las últimas décadas, gracias a que podemos enviar tecnología al espacio para estudiar y maravillarnos con nostalgia, miedo y incertidumbre de descubrir que nuestro planeta solo es un polvo cósmico, de poder descubrir de que no somos nada en especial. Cuvier planteó que los fósiles eran resultado de la extinción de animales creados por Yahvé en las catástrofes bíblicas o productos de sucesivas creaciones. Así, por ejemplo, un animal que no hubiera entrado en la arca de Noé nos dejaría ese vestigio de su existencia. Sin embargo, algunos difieren de esta idea. Piensan que algunos geólogos posteriores, especialmente Williams Blanc en Inglaterra, sugería que la revolución más reciente fue el diluvio bíblico. E incluso Alcide Torbinier habló en 1849 de una serie de 27 creaciones sucesivas, de las cuales debería dar cuenta la paleontología. Entonces, ¿no habría sido Cuvier quien acuñó la llamada doctrina de las creaciones sucesivas? Esto habría sido un producto de sus sucesores, quienes habrían creado e incluso elaboradas fascinantes de tintes científicos. Según a la defensa de Cuvier consideraría estas evoluciones como eventos con causas naturales, y sus causas naturales serían como un problema geológico importante, a pesar de que era un protestante de toda la vida. Cuvier no habría identificado explícitamente ninguna de estas revoluciones con eventos bíblicos. Cuvier no habría creído que hubiese ocurrido una creación especial consecutiva a cada catástrofe. A diferencia de ello, habría afirmado que la Tierra había sido repoblada con las especies remanentes que sobrevivieron a la devastación, y ante la inquietud de que pudieron aparecer nuevas especies en las distintas edades geológicas. Cuvier habría respondido que las especies consideradas como nuevas provenían de zonas del mundo todavía insuficientemente exploradas por los geólogos. Desde la perspectiva del catastrofismo, la edad de Tierra no necesitaba ser excesivamente prolongada, de ahí que Cuvier había respaldado por unos 6.000 años de antigüedad, lo que lo enfrentó a Charles Lyell, cuyo gradualismo requeriría millones de años, algo que hoy en día es aceptado. Esta defensa de la constancia de las especies y su oposición al gradualismo enfrentó a Cuvier con la corriente transformista iniciada por Buffon y desarrollada ampliamente por Lamarck. A pesar que su teoría de las catástrofes no pudo perdurar, puso a la paleontología sobre firmes bases empíricas por haber extendido las clasificaciones zoológicas de los fósiles y mostrando las relaciones entre extractos de rocas y restos fosilizados de vida animal. Cuvier es un personaje de importancia fundamental en el desarrollo del conocimiento biológico, pues por un lado contribuiría de manera fundamental al desarrollo de la anatomía comparada y la paleontología, pero por otro se enfrentará de manera decisiva a cualquier manifestación de pensamiento transformista. Una teoría sólida de la evolución no podía haber sido desarrollada sin la información sobre el pasado de la vida. Eso quiere decir, como ya hemos visto, Cuvier no creía en la evolución. A lo largo de su vida fue un activo protestante. A pesar de ello, recibió todo tipo de honores en la católica Francia, bajo sus distintas formas de gobierno, aunque no debe sorprendernos, ya que fue el científico más inminente de Europa en su tiempo y de gran intelectual del campo de la biología. Entre sus obras más destacadas tenemos Lecciones de anatomía comparada, estudios sobre los osamentos fósiles de cuadrúpedos y el reino animal distribuido según su organización, obra fundamental en 20 volúmenes que contiene su clasificación zoológica y que fue usada como texto durante mucho tiempo. Su nombre está inscrito en la Torre Eiffel.
un género de mastodontes americanos extintos, Cuvier rhomnius fue nombrado en homenaje al naturalista. El cráter lunar Cuvier lleva este nombre en su honor. La abreviatura Cuvier se emplea para identificar a Georges Cuvier como autoridad en la descripción y taxonomía en zoología, autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales, algo que muy pocos han podido lograr. Incluso el propio Einstein no logró tales reconocimientos. Estamos hablando de una época que el premio Nobel no existía. Georges Cuvier falleció en París el 13 de mayo de 1832, víctima de cólera. Según Charles Singer, al referirse a Georges Cuvier, dice que se le ha considerado como un dictador en el campo del saber geológico, pues pocos hombres de la ciencia lograron tanta influencia como él. Durante unos 40 años fue aceptado como el productor de la investigación en Francia, tratando de suprimir a las ideas opuestas, tal como ocurrió con el caso de Lamarck, que ya hemos visto un par de minutos atrás. Como hombre de ciencia y poder, recibió todo tipo de honores y